Buenos días, tardes o noches, según cuando veáis este vídeo. Vamos a aplicar en 3 ejemplos el teorema del resto. Si habéis llegado hasta aquí es porque ya sabemos dividir polinomios. Pues hay un tipo concreto de divisiones, esas de un polinomio cualquiera entre un binomio del estilo x más un número, o también a veces el número es negativo y nos gusta más verlo así, x menos un número. Cualquier binomio que lleve un 1 como coeficiente de la x y aquí al lado un número cualquiera, positivo, negativo, fraccionario, con raíces, da igual el número, se puede hacer usando Ruffini. Seguro que alguien lo ha dicho. Pero, ¿qué sucede si lo único que nos piden es calcula el resto? O comprueba si la división es exacta, que es lo mismo que decir que el resto es 0, ¿verdad? Bueno, si solo me piden eso, si solo me piden el resto, puedo aplicar el teorema del resto. Para eso existe el teorema, un resultado súper importante en matemáticas, y del resto porque me sirve para calcular el resto. Matemáticas, es que a mí me piden calcular la división, entonces no sirve. Tenéis que usar o bien la caja, división con caja, o si es de estas características la división, tendré la posibilidad de usar el algoritmo de Ruffini. Ya sabes, la cruceta con el valor opuesto, bla, bla, bla. De eso ya tengo algún otro vídeo por si quieres revisar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dice el teorema del resto? Pues dice que podemos calcular el resto sin hacer la división completa. En concreto dice que el resto de esta división que hemos puesto aquí, de un polinomio entre x más a, no es otra cosa que el valor numérico del polinomio dividendo, sustituyendo la x por el valor que aparece aquí, diréis algunos, cambiado de signo, correcto. Repito, el resto de la división no es otra cosa que el valor numérico del polinomio dividendo, pero cambiando la x por el opuesto del que aparece ahí. Por ejemplo, si la división es un polinomio cualquiera entre x menos 3, pues lo que haremos para calcular el resto simplemente es el valor numérico y ahora la gente ya ha contestado por ahí, en el número 3. Cambiaré la x por el 3. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, calcula el resto de dividir este polinomio, p de x es el dividendo, x al cubo menos x cuadrado menos 4x más 7, entre x menos 3. Primera cuestión, ¿cumple el teorema del resto? Sí, porque tiene que ser un polinomio cualquiera, ahí lo tenéis, eso es fácil, pero luego el divisor tiene que ser de esta forma, x y un número, ahí lo tenéis, x y un número. Bueno, pues el teorema del resto decía que el resto lo puedo calcular simplemente sustituyendo en el polinomio dividiendo la x por el número que aparece aquí cambiado de signo, el 3. Eso es pasar o transponer al otro lado en la igualdad. ¿Cómo lo calculo? Muy fácil. Fijaos, el resto hemos dicho que lo vamos a calcular sustituyendo la x por 3. Donde pone x pongo 3. 3 elevado a 3. Donde pone x pongo 3, menos 3 elevado a 2. Donde pone x pongo 3, eso será menos 4 por 3. Y el último es más 7. Ahora ya depende de la habilidad que tengamos el cálculo o la calculadora, podemos hacer esto, 27 menos 9 menos 12 más 7. Si no me equivoco, al calcular esto sale 21, 6 y 7, 13, que es encima mi número de la suerte. Si quieres comprobarlo, puedes hacer la división usando Ruffini y ya verás cómo sale. Segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo sucede exactamente igual. Nos dan un polinomio cualquiera y hay que dividirlo entre x más 2. De nuevo, podéis usar Ruffini para calcular todo el cociente y el resto, o si solo me piden el resto, pues usar el teorema del resto, que dice que el resto de una división no es otra cosa que el valor numérico del polinomio dividendo sustituyendo la x por el opuesto. En este caso, pues tengo que escribir aquí menos 2. ¿Cálculo de todo esto? Muy fácil. Venga, lo único que aquí como hay negativos, pues hay gente que le gusta menos. Donde pone x pondré menos 2. Ahí está, 3 por... Cuidado aquí que primero habrá que hacer el cálculo de menos 2 al cubo.
No os equivoquéis y hagáis primero el producto, primero el cubo y luego la multiplicación. De nuevo aquí, otra complicación, 2 por, acordaos que esto es un por aunque no aparezca, y donde dice x pongo menos 2 al cuadrado. Menos 3 por, donde pone x, menos 2. Seguro que lo estás haciendo ya. Más 1. Y aquí de nuevo la habilidad del cálculo. Menos 2 al cubo, menos 8 por 3, menos 24. A ver si no me equivoco. Menos 2 al cuadrado es positivo. 4 por 2, 8. Menos 3 por menos 2, en mi pueblo, más 6. Y le sumo el 1 final. Total, que el resto de la división, sin hacer la división, sale 14 y 1, 15, menos 9, si no me he equivocado. Ahí tenéis el teorema del resto. Vamos a por el último. Y aquí llega el ejercicio de examen. Los dos anteriores, ¿verdad? Eran cálculo mental, casi, pero en el examen seguro que nos aparece uno de estos. Calcula la variable k, una letra nos han puesto, a empezar, de manera que la división entre x menos 4 cumple el teorema del resto, es x y un número, del polinomio bla 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 bla, sea exacta. Bueno, no nos dicen calcular el resto, pero nos dicen que la división sea exacta. Luego en realidad nos están diciendo aquí que el resto de la división es 0. Pues aquí puedo poner que el resto quiero que sea 0. En este caso no hay que calcular el resto porque nos lo dan, pero sin embargo cuando yo calcule el valor numérico, esta letra K me va a aparecer en el otro lado de la igualdad y lo que me piden es calcular, resolver esa ecuación que me va a quedar para que el resto de la división sea 0. Acordaos que a veces nos van a poner que la división sea exacta, que es lo mismo que nos digan que el resto es 0. Si nos dijeran que el resto de la división fuera 27, pues el resto sería 27 y ya está. Recordamos, el resto de una división de estas características es lo mismo que el valor numérico en el número que aparece por aquí cambiado de signo, el opuesto. Acordaos que se dice opuesto, pero nosotros, los del pueblo, decimos cambio de signo. Bueno, pues como el resto yo ya sé que vale 0, pues donde pone resto voy a escribir 0. El resto es división exacta. Y ahora el polinomio evaluado en el 4, el valor numérico consiste en sustituir la x por 4, eso es. Aquí aparece 2 por x al cubo, lo pongo 2 por 4 al cubo. Cálculo, venga, menos 3 por 4 al cuadrado. Seguimos, más k por, aquí es donde tenemos que tener cuidado porque esto es un 4, la letra k, 4 por cada, 4k. Lo podéis poner así y k4 queda un poco más feo, más 15. Y esta es la operación que tengo que resolver, esta ecuación, una igualdad donde desconozco cuánto vale la letra k. Pues vamos a ello, fijaos. 0, aquí 4 por 4, 16 por 4, 64 por 2, 128, 16 por 3, 48, revisad bien, no me voy a equivocar, 4k más 15. Pues fijaos que aquí tengo número, que la resta da 80, aquí tengo más 15, que da 95, luego lo que tengo es 0 igual a 95 más 4k. Si transpongo el 95 al primer miembro, sabemos que lo tenemos que transponer restando, porque si lo quiero quitar de aquí hay que restar y me queda menos 95 igual a 4k. ¿Cómo resuelvo esto? Muy fácil. 4 está multiplicando, pues quedará que la letra k es menos 95 cuartos. He puesto un número fraccionario porque no siempre tiene que salir un número entero. Bueno, pues ya hemos resuelto el enunciado. Hemos calculado k, menos 95 cuartos, de manera que si aquí apareciera ese valor, al dividir todo esto entre x menos 4, lo podéis hacer por Ruffini usando la caja o usando el teorema del resto, el resto sería 0 y la división sería exacta. Espero que os sirva todo esto. ¡Un saludo!